Bueno, muy bien, entonces, hermanos, vamos a, no sé si ven la pantalla. eh, Aquí está entonces la presentación para el día de hoy. Muy bien, sean bienvenidos. Hemos estado estudiando qué es la liturgia y el culto cristiano desde la Biblia, ¿sí? Vimos primero una definición general de lo que era el culto, lo que era liturgia. Y de esta manera pasamos como a una a una segunda clase en la cual estuvimos hablando acerca de del trasfondo bíblico de la liturgia cristiana. Al final estuvimos hablando sobre el Nuevo Testamento y hemos hecho como un pequeño resumen en el cual hemos dicho que algunas partes del culto cristiano que todavía hoy, digamos, está en uso entre nosotros, tiene como fundamento lo que enseña la Biblia como tal, ¿no? Por ejemplo, las partes del Nuevo Testamento que vimos el Padre Nuestro, la ofrenda, el bautismo, el partir el pan, los himnos que cantamos, la predicación, los dones espirituales que se usan para el beneficio de la iglesia, la oración de intercesión y la Santa Cena propiamente dicha, ¿sí? Todos esos elementos los encontramos en el Nuevo Testamento, entonces no es nada que nosotros hayamos añadido en nuestro capricho. Vamos a entrar ahora a ver la parte de la historia de los primeros siglos. Hoy vamos a estar viendo en esta primera parte de la clase lo que fueron esos autores que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, eh, que fueron de alguna manera discípulos de los apóstoles y otros fueron como la segunda generación, ¿sí? Algunos de ellos conocieron en vida a los apóstoles, otros vinieron unos años después, pero estuvieron muy cerca. Hablamos de un periodo de 100, 120 años máximo. O sea, cuando la iglesia cristiana estaba comenzando a florecer. Entonces es muy interesante lo que ellos nos dicen de cómo se hacía el culto, porque vamos a ver cómo era el culto primitivo, si se parece al nuestro, hay algunas diferencias, por qué ellos lo hacían de esta manera. Hay un escrito que es de finales del primer siglo. Algunos dicen que del año 70, otros que del año 90, otros que del año 100. No hay una fecha como tal, pero lo que sabemos es que este escrito que se llama la Didaché, el término Didaché significa enseñanza. El nombre amplio de este escrito se conoce como la doctrina de los 12 apóstoles o Didaché. Ese es el nombre que se le da a un escrito que, como les digo, surgió a finales del siglo primero, cuando eso todavía, por ejemplo, se estaba escribiendo el Evangelio de San Juan, el libro de Apocalipsis. Entonces es contemporáneo al Nuevo Testamento, por eso es rico en significado, aunque no es un libro del canon de la Biblia, pero sí es un escrito que puede ser muy o aportar muchas cosas para nosotros en cuanto a lo que es el culto cristiano. En este escrito se nos hablan, entre muchas cosas, acerca de la importancia de que cada vez que los cristianos nos reunimos podamos hacer una confesión de nuestros pecados. Y en especial se decía que si algún hermano tenía una diferencia con otro, ellos deberían pedirse en perdón mutuamente antes de participar de la Santa Cena. O sea, mire lo importante que la confesión de pecados, pues no es solamente una oración que se hace más en el culto, sino que tenía un significado muy grande para los cristianos primitivos. Se habla del Padre Nuestro, de la oración general, se habla de la manera como se debía a proceder
el bautismo que se debería hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se habla de la Santa Cena en ese escrito, que son muchas cosas que ustedes pueden notar que hacen parte de nuestro culto. Por ejemplo, la confesión de pecados, el Padre Nuestro, la oración general, el bautismo y sobre todo la Santa Cena o la Eucaristía, como también se conoce. Otro escrito del siglo segundo, es decir, de antes del año 160, fue un escrito que todavía hoy tenemos la oportunidad de poderlo tener, que se conoce como la Apología de Justino Mártir. Justino fue un gran cristiano, pero que tuvo que enfrentar una gran persecución por parte del Imperio Romano. Él entonces, para defender la fe cristiana, él escribe un pequeño texto que nosotros conocemos como la Apología. Ese texto él lo dirige al emperador romano con el fin de decirle al emperador que los cristianos no éramos malas personas, ni tampoco todas aquellas cosas de las cuales acusaban a los cristianos, que supuestamente ellos eran una falsa religión, que ellos eran caníbales y todas estas cosas. Justino quiso mostrar en este escrito cuál era la verdad de la vida cristiana. Entonces, es un libro muy bonito y él allí destaca la importancia de la Eucaristía y el servicio. Estamos hablando más o menos del año 150. O sea, ya en esa época ya los apóstoles habían muerto. Quizás personas que conocieron a los apóstoles en vida todavía vivían. Algunos dicen que posiblemente Justino alcanzó a estar muy cercano a algunos de los apóstoles que murieron al final, como fue, por ejemplo, el apóstol Juan. Entonces, permítame en un momento, voy a compartir un pequeño fragmento que tengo aquí de esa apología y que vamos a leerlo muy rápidamente porque nos va a ayudar a comprender la manera como se celebraba el culto 150 años, en el año 150. Estamos hablando unos 120 años después de que el Señor haya ascendido a los cielos. O sea, todavía era una iglesia muy joven, una iglesia todavía, digamos que comenzaba a crecer. Él dice lo siguiente, voy a leer textualmente: terminadas las oraciones, damos mutuamente el ósculo de la paz. Es decir, entre ellos había un saludo que era un beso de paz, ¿sí? De ahí esta expresión, y que en nuestra liturgia también acostumbramos a darnos un saludo, ¿cierto? Ah, bueno, mire dónde tiene, no es que eso se lo hayan inventado, y si nosotros lo vemos en las cartas de Pablo, Pablo habla mucho de ese saludo con ósculo santo, ¿no? Era el término que usaba el apóstol San Pablo. Entonces seguimos leyendo, se presenta entonces a quien preside a los hermanos pan y un vaso de agua y vino. Y él tomándolo da alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias en razón de los dones que de él nos vienen. Cuando el presidente termina las oraciones, o sea, la persona, el liturgista, ¿sí? La persona que está dirigiendo el culto, entonces a veces se le llama presidente. Entonces, terminadas las oraciones y las acciones de gracias, el pueblo presente aclama diciendo amén. O sea, al final de la oración, todo el pueblo responde diciendo amén. Una vez dadas las gracias y hecha la aclamación por el pueblo, los de entre nosotros se llaman diáconos, ofrecen a cada uno de los asistentes parte del pan, el vino, el agua, sobre los cuales se dijo la acción de gracias, y la lleva a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, o sea, para la Santa Cena, ¿cierto? No siendo lícito participar de él, sino el que cree ser verdadero lo que fue enseñado por nosotros,
ya se haya lavado en el bautismo de la remisión de los pecados y la regeneración, profesando lo que Cristo nos enseña, que esto es que la Santa Cena pues debe ser solo para los creyentes, ¿verdad? Avanzamos un poco más. Entonces, ¿por qué no tomamos estas cosas como el pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo, nuestro Señor, se hizo carne y sangre por nuestra salvación? Así también se nos enseñó que por virtud de la oración del verbo, o sea, hablando de Cristo, ¿no? Por eso está en mayúscula. El alimento sobre el cual fue dicha, perdón, la acción de gracias. Alimento que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestra carne, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. O sea, que Cristo está presente y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Y fue así que los apóstoles, en las memorias por ellos escritas, o sea, están hablando de los escritos del Nuevo Testamento, llamadas evangelios, nos transmitieron lo que había sido ordenado hacer. Cuando Jesús tomó el pan, dio gracias, dijo, haced esto en memoria de mía, esto es mi cuerpo. E igualmente tomando el cáliz y dando gracias, dijo, esta es mi sangre, la cual solamente a ellos dio a participar. En aquel día que se llama del sol, es decir, el domingo, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades, en los campos, y allí se leen. Cuando el tiempo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Entonces, permítame hacer aquí algo, habla pues del domingo, ¿cierto? El día que se reunían y dice que entre ellos se leían las memorias de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y los escritos de los profetas, que es el Antiguo Testamento. Por eso también ustedes ven que nuestra liturgia es común que leamos una parte del Antiguo Testamento, también las epístolas y el Evangelio, ¿no? Entonces, mire que no es algo que nos inventamos en último momento, sino que ya desde tan antiguo, prácticamente desde la época de los apóstoles, ya el culto cristiano tenía esas partes. Apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación e invitación para imitar a tales bellos ejemplos, levantándonos entonces y elevándonos en conjunto nuestras preces, después de las cuales se ofrece pan, vino y agua, como ya dijimos. El presidente también, en la medida de su capacidad, hace elevar a Dios sus preces y acciones de gracias, respondiendo todo el pueblo amén. Se sigue la distribución a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los enfermos por medio de los diáconos. Acá esta parte final es lo que era costumbre y todavía pues algunos pastores hacemos, que a las personas que sabemos que están limitadas físicamente, quizás ancianos, personas que, pero que son creyentes verdaderos, que son parte de la iglesia visible, pues nosotros les llevamos la Santa Cena, ¿cierto? A algunas personas enfermas. Entonces miramos que pues tampoco es como el capricho nuestro hacerlo de esta manera. Y leo la parte final, entonces, donde dice, los que tienen y quieren dar lo que les parece, o sea, está hablando de la ofrenda, conforme a su libre determinación. ¿Se acuerdan que Pablo en 2 Corintios 9 dice, cada uno de como propuso en el corazón, no por tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría? Y eso es lo mismo que dice aquí, ¿no? Conforme a su libre determinación, siendo la colecta entregada al presidente, o sea, al pastor, a la persona que está allí a cargo del culto, que así auxilia a los huérfanos, las viudas, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los forasteros, constituyéndose en una palabra el proveedor de cuantos se encuentran en necesidad. O sea, la ofrenda también tenía el propósito pues de ayudar a los hermanos que en ese momento estaban pasando momentos difíciles. Entonces ya podemos ver cuán importante es este orden. Quise leer esta cita, quizás se nos ha pasado unos buenos minutos, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta para lo que estamos estudiando, que es muy valioso. Si ven, hemos leído
un escrito del año 150, muy antiguo, que tiene más de 1900 años de antigüedad y vemos que muchas cosas están en común con nosotros, o sea que la liturgia no es el capricho de la iglesia luterana, de un teólogo, sino que también es de alguna forma lo que la Biblia misma nos ha dicho y esas formas las hemos tomado como parte de nuestra adoración pública para Dios. La última parte, permítame solo un momento aquí que para poder ampliar la presentación. Entonces ya hablamos de la apología de Justino y hay otro escrito que se llama la tradición apostólica. Ese es un poquito más reciente, digámoslo así, es de más o menos de el año 220, escrito por un cristiano llamado Hipólito de Roma. No es que Roma sea el apellido, sino él era procedente de la ciudad de Roma, allí ejerció el ministerio público. Él escribe un documento que todavía está disponible y lo podemos encontrar, inclusive también en el internet, que se llama La Tradición Apostólica. Y él allí habla mucho acerca de que dentro de la liturgia cristiana, dentro del culto, es importante pues el bautismo y la Santa Cena como parte del culto. Es pues por causa de tiempo pues ya no sé, se nos haría muy tedioso leer todos estos escritos, pero quería hacer referencia al menos de estos tres. Por supuesto, hay muchos más, ¿no? Hay muchos otros escritos que nos hablan acerca de esto, de Clemente Romano, Clemente de Alejandría, Orígenes, bueno, muchos de los que se conocen como los padres de la iglesia escribieron acerca de la liturgia. Entonces, ¿cuál es como la estructura del culto antiguo de la iglesia de esos primeros siglos? Entonces vemos que en una primera parte estaba la liturgia de la palabra, en la cual se hacían lecturas bíblicas. Recuerda que eh, el texto que leímos hace un momento atrás nos decía que se leían los escritos de los apóstoles y de los profetas. Entonces, esas son las lecturas bíblicas, la predicación, ¿cierto? Que también se mencionaba allí, y la oración de intercesión, la oración que hace la iglesia reunida por la misma iglesia, por el mundo, por la evangelización, por las necesidades particulares de los que están presentes allí. Y una segunda parte de ese culto, del culto, perdón, cristiano, era lo que conocemos como la liturgia de la Santa Cena, donde se preparaba la mesa, que se acuerden que decían que las personas presentaban el pan y el vino al presidente para que él de esta manera pues los pudiera dar gracias a Dios y decir las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, de esta manera se prepara la mesa. También hay una oración que conocemos como oración eucarística o las palabras de la institución, que el pastor dice lo que Jesús dijo sobre el pan, sobre el vino, ¿cierto? Hay una distribución y también unas ofrendas, ¿no? Que también son parte de esa entrega voluntaria de cada cristiano que presenta parte de lo que Dios le ha dado. Entonces, esto está dentro de nuestra liturgia, ¿cierto? Las lecturas de la palabra, la predicación, la oración, la Santa Cena, la distribución de ella, las ofrendas, todo esto, no, como hemos dicho, es algo que desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahora los primeros siglos se fue como moldeando cada vez más. Pero la iglesia, lamentablemente, con el pasar de los años, comenzó a corromperse el cristianismo, sobre todo el cristianismo occidental. Y a esa liturgia que nosotros acabemos que era muy sencilla, 100% bíblica, que rescataba lo fundamental, la predicación de la palabra de Dios y los medios de gracia, en este caso, pues la Santa Cena, que es lo que se administra comúnmente
comenzó a introducirse en otras cosas que no eran prácticas bíblicas y que más bien comenzaron quizás a paganizar también el culto cristiano en una época, como sucedió en la Edad Media y en la Alta Edad Media, o sea, unos siglos antecitos de comenzar la Reforma, cuando la práctica de las indulgencias, la misa por los muertos y otras cosas se comenzaron a introducir en el culto, pero que no tenían un fundamento ni bíblico ni tampoco de la iglesia primitiva. Entonces, cuando viene la Reforma luterana con el doctor Martín Lutero, también se busca corregir y de alguna manera sacar esas cosas que son asuntos que hay que corregir para rescatar lo esencial y lo fundamental del culto cristiano. Y al respecto, mire lo que Lutero en un escrito del año 1523, él al respecto nos dice, el servicio que ahora es de uso común en todas partes se remonta a los comienzos cristianos genuinos, o sea, de la época que ya hablamos hace un momento. Al igual como el oficio de la predicación, por eso está negrilla, porque lo fundamental de un culto, ya comenzamos a ver, es que se predique a Cristo, que haya lectura y predicación de la palabra de Dios. Pero así como este ha sido pervertido por los tiranos espirituales, lo que les decía hace un momento, así aquel ha sido corrompido por los hipócritas, del mismo modo que no abolimos por esta causa el oficio de la predicación, sino buscamos restaurarlo otra vez a su lugar correcto y propio, tampoco es nuestra intención eliminar el culto, sino restaurarlo otra vez a su uso debido. Esta parte final que está en negrita, ustedes pueden tomarlo como lo que hizo la reforma luterana, restaurar el uso debido del culto, es decir, quitar los abusos. ¿Por qué el doctor Lutero se opuso a las indulgencias? Porque las indulgencias es una doctrina que no está en las Sagradas Escrituras, todo lo contrario, es una doctrina que se opone a lo que enseña la palabra de Dios, lo mismo la misa a los muertos y otras cosas que lamentablemente paganizaron el culto cristiano. Entonces, lo que hace la reforma luterana es primero rescatar el oficio de la predicación, porque para ese entonces habían misas privadas. La gente no se le predicaba ni la ley ni el evangelio. Las personas escasamente podían participar de la Santa Cena. Entonces lo que hace la reforma es restaurar el oficio de la predicación y, por supuesto, el uso correcto de los medios de gracia, es decir, de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena. Entonces, el culto luterano, en pocas palabras, ¿qué es? El culto luterano es un culto donde la palabra de Dios tiene el protagonista o el centro, es la palabra de Dios, no es el pastor, ¿cierto? No es tampoco el grupo musical que dirige los signos, tampoco somos los que asistimos, que nos congregamos. Tampoco es algún lugar específico o alguna decoración, no, es la palabra de Dios. Y por supuesto, el uso correcto de los sacramentos, como dice la Confesión de Augsburgo, ¿cierto? Que se predique correctamente el Evangelio y se administren los sacramentos conforme al Evangelio. Entonces, un culto luterano es un culto donde hay predicación de la palabra, porque se está haciendo uso del oficio de la predicación, y segundo, porque se administran correctamente los sacramentos. Claro está, los himnos, las oraciones, como hemos visto, son parte del culto, pero si estas cosas sin la predicación no serían un culto. El culto prima y está y gira en torno al oficio de la predicación de la palabra de Dios y a la administración de los sacramentos.
Bueno, rápidamente, porque creo que ya el tiempo de la grabación está por terminarse, pero como dijimos, hay un espacio para preguntas y si se llega a cortar, podemos volver nuevamente a ingresar a la reunión y podemos continuar si hay preguntas o dudas o algo que queramos profundizar. La Confesión de Augsburgo, que es un documento luterano muy importante y que creo que ustedes al menos lo han escuchado, nos habla un poco de algunas cosas que están relacionadas a la liturgia. Primero, los medios de gracia, que son los que están a continuación, el bautismo, la Santa Cena y la predicación del Evangelio. A eso le llamamos los medios de gracia. Y eso, pues esos números en romano que están allí son los artículos a los cuales que corresponde cada uno. También la retención de la confesión y la absolución privada, que también tiene que ver mucho con la confesión de pecados que se hace al comienzo del culto, y la utilidad del calendario litúrgico, que de eso vamos a hablar en la próxima clase. En la otra clase vamos a estar estudiando ya un poco por qué usamos un ciclo de lecturas cada domingo, qué significa eso, por qué hay colores, el verde, el morado, el blanco, el rojo. Vamos a estar viendo ya eso un poco más entonces, pero solo por hoy dejamos que nuestra confesión de Augsburgo recalca estos elementos que son importantes. Y en la actualidad, como luteranos confesionales, que somos entonces, rescatamos el culto cristiano procura conservar y está sustentado en las Sagradas Escrituras. O sea, no hacemos nada que esté en contra de la palabra de Dios. Y eh, como también decimos aquí, entonces se rescata la esencia litúrgica de los primeros cristianos. Por eso lo vamos a ver en las otras clases, ver cómo está organizado el culto de la iglesia y si eso corresponde a lo que está en la Biblia o no. Y vamos a ver, por supuesto, que sí. Y eso digamos que podría ser como lo fundamental en ese sentido. Esto Sería muy nos bueno, deja sería muy nos bueno deja muy poder tener claro, perdón. la, la conversión de Habsburgo, la conversión de Habsburgo sería muy bueno tenerla. Ah, sí, ya ahorita podemos hablar al respecto. Entonces ya voy a ir como concluyendo. Entonces, solamente como para concluir el tema que estamos viendo. Entonces vemos cuán importante es siempre rescatar las raíces de donde venimos. No las modas, no lo que nos parece bonito, sino rescatar la esencia desde la palabra de Dios. Esa es la adoración. La adoración es precisamente el nosotros poder expresar con hechos, con elementos, con formas, nuestro culto racional a Dios. Esa es una gran bendición que tenemos nosotros como cristianos y que sin duda pues nos es de gran bendición a cada uno de nosotros. Ya entonces vamos a terminar esta primera parte que es la grabación y por favor podemos ingresar de nuevo para entonces poder estudiar o quizás profundizar más y responder las preguntas que haya.